Muy bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios que nos da la posibilidad de estar juntos. Quiero que oremos y luego vamos a estar dando lectura al pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Pero antes vamos a orar y pedir a nuestro Dios su dirección y su guía en esta mañana. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, queremos agradecerte una vez más por tu cuidado, por tu bondad, por darnos vida, sostenernos y sobre todo poder estar congregados en esta mañana. Gracias porque si estamos aquí, Señor, es una expresión clara de tu fidelidad, tu cuidado, tu gracia para con nosotros. Y queremos rogarte por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por sus vidas, por sus corazones, que sus mentes y sus almas sean iluminadas y edificadas por tu palabra y que, Señor, tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, trayendo luz, enseñándonos tu verdad y teniendo una clara comprensión del Evangelio y de cada una de tus palabras. Señor, rogamos por aquellos que aún no han llegado, que tú les permitas estar en tu casa en esta mañana y también ser parte de tu iglesia congregada. Señor, bendice tu palabra, sabemos que es ella la que tiene poder y vida para darnos luz y llevarnos a una clara comprensión. Por eso te pedimos que obres en medio nuestro y que hables a tu pueblo a través de la enseñanza. Padre, te agradecemos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, es este capítulo que hace varios domingos que estamos visitando y se debe esto a que estamos considerando el Sermón del Monte. Ya hemos visto las bienaventuranzas y luego de ese precioso tiempo el Señor comienza a hablar específicamente de la conducta o el proceder de los ciudadanos del reino. No podemos dejar de tener eso presente mientras estamos visitando este pasaje, porque muchas de las recomendaciones que el Señor está haciendo, muchos de los mandamientos, son por un lado una enseñanza clara a los hijos de Dios en su comportamiento, cuál debe ser su proceder, cuál debe ser su conducta, pero también en alusión a lo que él ha dicho, que él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En estos últimos versículos que hemos estado leyendo, el Señor hace una referencia a determinados mandamientos de la ley de Dios, y no solamente él dice, bueno, la ley dice tal o cual cosa, sino que juntamente con esa afirmación de la ley, él no la está abrogando, la está afirmando, está en en su enseñanza, no solamente está mencionando la ley, sino que la está indicando como algo correcto, como algo que procede de Dios, pero también le está dando una correcta interpretación. Y eso es muy interesante porque los versículos que vamos a ver hoy, 31 y 32, hay una clara muestra de cómo Cristo toma una parte de la ley, un mandamiento de Dios y le da una correcta interpretación. Entonces, quería mencionarles esto para tenerlo presente y darnos cuenta que el centro de la enseñanza de Cristo en este pasaje en particular no solamente es señalar lo que Dios dice en determinado tema, sino cuál es su correcta interpretación y cuál es la intención de Dios al dar este mandamiento a su pueblo. Dice entonces el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, estos son los dos versículos que vamos a ver en esta mañana y dos versículos realmente muy profundos, muy interesantes, muy necesarios de ser entendidos y de tener una correcta interpretación a la luz de lo que Cristo está diciendo. Bueno, si nosotros recordamos los versículos anteriores, 27 al 30, sabemos que el Señor está hablando acerca del adulterio y no es casualidad que luego de hablar del adulterio y de las implicaciones que eso lleva más allá del acto en sí, Él nos enseña que podemos adulterar no solamente de manera física, literal, sino también en nuestra mente.
y que ambas conductas, perdón, son completamente condenables delante de Dios. Bueno, paralelo a eso, o en consecuencia a esa enseñanza, él menciona estos dos versículos que habla acerca del divorcio. Si usted ha notado, bueno, Cristo está hablando a un contexto de, por un lado está su pueblo, están sus discípulos, están los hijos de Dios, está la iglesia, pero también por otro lado hay un pueblo, podemos decir algunos que simpatizaban con el Evangelio, algunos que les gustaba escuchar a un maestro de turno, algunos que les atraía todo lo que fuera novedoso y actual. Entonces Cristo está hablando a este grupo de personas, pero sobre todo está hablando a un grupo de personas que habían sido mal enseñados con respecto a este tema en particular. Es interesante notar que Cristo no está tirando conceptos o enseñanzas porque sí, todo lo que Él está señalando, sobre todo en este tema o en este pasaje del Sermón del Monte, son cuestiones específicas que atañen a la sociedad de su época, son cosas cruciales que están afectando la vida espiritual y social de una nación. No es un tema menor el que Cristo está hablando, y es eso la relevancia que encontramos en esta enseñanza. Bueno, el pueblo, los oyentes o el auditorio al que Cristo está hablando acerca del divorcio es un grupo de personas que habían concebido la idea como consecuencia de una enseñanza de los fariseos y los sacerdotes. Ellos habían concebido la idea de que cualquier hombre podía casarse, eso es lo que Dios ordenaba en la palabra. Los sacerdotes o los rabinos sobre todo se enseñaban que la bendición para un hombre era encontrar una mujer, casarse, tener hijos, y esa era el todo del hombre. Y si eso no sucedía, entonces era alguien que no estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero paralelamente a esta verdad, también los rabinos y los sacerdotes de la nación habían enseñado, malinterpretando la palabra de Dios, de que el hombre, así como tenía la libertad de casarse, también tenía la libertad de divorciarse. Entonces, este es el contexto en el que el Señor está hablando y va a mencionar estas enseñanzas. Un grupo de personas que habían entendido que el matrimonio no era algo tan importante, no era algo que el Señor había establecido como un mandamiento a permanecer hasta que la muerte los separe, sino que lo veían como sí una obligación, pero también con esa libertad de que cuando ellos quisieran pudieran desligarse de ese compromiso asumido. Bueno, el Señor en este pasaje está corrigiendo las enseñanzas equivocadas de los rabinos y esa tradición que ellos habían compartido generación tras generación. De alguna manera él está reemplazando un error doctrinal por la verdad de Dios. Por eso él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Bueno, el problema no era en sí el mandamiento, Cristo está reconociendo ese mandamiento como algo válido. Lo que él está enseñando es, bueno, ustedes han recibido la ley de Dios, pero la han mal interpretado. Y en consecuencia a esa mala interpretación, ellos hacían una mala aplicación de la verdad que Dios les había dado. Es interesante porque rápidamente el pasaje nos permite considerar las implicancias graves que hay hacia nuestras vidas cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. Bueno, no se sabe a ciencia cierta a partir de qué tiempo esta tergiversación de la verdad de Dios comenzó a ser algo cotidiano en la enseñanza rabínica. Lo que sí vemos como consecuencias es que por malinterpretar la palabra de Dios o un mandamiento de Dios que encontramos en Deuteronomio 24, el pueblo comenzó a tomarse esa libertad y cientos de mujeres comenzaron a ser afectadas, maltratadas, repudiadas por sus esposos por una mala interpretación de la palabra de Dios. Es interesante notar esto. Cristo no solamente viene a decir, bueno, no, esta es la manera correcta de entender e interpretar este mandamiento en cuanto al divorcio, sino que en su acto más profundo, él está tratando, auxiliando, socorriendo a mujeres que estaban siendo de alguna manera maltratadas y mal repudiadas por sus esposos. Bueno,
una clara enseñanza del Evangelio, que siempre llega a una sociedad no solamente para corregir algunos detalles en cuanto a la teología de Dios, sino que viene a nuestras vidas y cae a una nación o entra en una sociedad con una finalidad específica, y eso es corregir todas las cosas y ayudarnos a que en esas situaciones que afectan nuestras almas, poder encontrar en Cristo todo lo que necesitamos para tener una vida plena y llena de esperanza en Él. Bueno, Mateo 7:29 dice que las personas que escuchaban a Cristo le escuchaban como enseñar, como aquel que tiene autoridad y no como los escribas. Es interesante porque eso se va a ver rápidamente en el pasaje, sobre todo en el versículo 32, perdón, cuando Cristo dice, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, todo el pasaje nos habla claramente de esa autoridad que Cristo tiene, no como un maestro superior, no como un rabino mayor a todos los de la nación, sino como ese Dios que está hablando a su pueblo. Ese Dios que les había dado la ley tiempo atrás, o cientos de años atrás. Ahora ese mismo Dios está en medio de ellos, interpretando esa ley que él mismo les había dado. Y eso es maravilloso. Es como que el Señor estuviera hoy en medio nuestro, y sabemos que está espiritualmente, pero me refiero a como que Él viniera físicamente a compartirnos la verdad del Evangelio o la verdad en su palabra. Bueno, su relevancia no solamente radicaría en que está hablando la palabra de Dios y la autoridad que en ella encontramos, sino que su propio autor, aquel mismo que inspiró a los hombres a escribir su palabra, ahora estaba no solamente mencionando la palabra, sino aplicando y enseñándoles a ellos cómo debía aplicarse este principio. Bueno, ahí nos encontramos en el versículo 31 con una frase que Cristo dice, también fue dicho. Si usted hace un poco de memoria o si mira ahí el capítulo 5, en varias ocasiones, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho. Bueno, más adelante también dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, estos son alusiones a la ley de Dios, pero también Cristo en este particular, el versículo 31, está mencionando un poco la situación histórica y religiosa de la nación. Ellos habían recibido la palabra de Dios, habían recibido este mandamiento, pero lo que Cristo está haciendo referencia a cómo ellos habían malinterpretado ese pasaje. Por eso él dice, a ustedes les fue enseñado, a ustedes les fue dicho de esta manera. ¿Y qué es lo que a ellos se les decía? Bueno, que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Si el versículo terminara ahí, o si el versículo al que está citando, que es Deuteronomio 24, dijera puntualmente lo que está diciendo ahí, bueno, sería algo difícil de entender, pero cuando nosotros vamos a Deuteronomio 24, y les pido que me acompañen hasta ahí. Notaremos que hay una clara diferencia entre lo que ellos habían escuchado por año y lo que Dios había enseñado en su palabra con respecto a este tema. Ellos habían escuchado a través de la enseñanza rabínica que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. De alguna manera, lo que ellos habían asumido era que un hombre podía tomarse esa libertad o podía ir contra el diseño de Dios para el matrimonio, que era permanecer, pero la única consecuencia o con la única salvedad de que él tenía que presentar ese documento, esa carta de divorcio. Esa carta era algo que los hombres confeccionaban manualmente, solamente tenían que tener 2 testigos que participaran de eso, tenían que encontrar un emisario, un secretario o alguien que se encargara de llevar esa carta a su esposa que está siendo repudiada, ella tenía que leerla, y esa era la manera en que la mujer quedaba notificada, que automáticamente ella quedaba desligada de su esposo. Y todo lo que a ellos les preocupaba era que esa carta fuera hecha de la mejor manera y que llegara a las manos adecuadas para que ellos se desligaran rápidamente de ese compromiso que era el matrimonio. Bueno, Cristo está atacando esa conducta y está diciendo, ustedes no entienden
que el matrimonio es mucho más que un compromiso asumido, es algo que Dios lo diseñó para siempre. En el concepto de Dios, en la mente de Dios, en el matrimonio, no es hasta que los problemas nos separen, no es hasta que las cosas se pongan difíciles, no es hasta que tenga ganas de cambiar de esposa, no, es para siempre. Bueno, el Señor lo dice en Génesis que el hombre se iba a unir a su mujer y los dos serían una sola carne. Bueno, eso nos habla de una unidad profunda, una unidad casi indivisible, excepto por la muerte. Bueno, pero todo eso estaba siendo derribado, dejado por lado por esta mala incomprensión de la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 24:1, que es el pasaje al que está citando el Señor, es: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, este versículo necesita una explicación, y si nosotros entendemos bien el pasaje, no está hablando de algo repentino, de algo que tomo una decisión que tomo drásticamente en un rapto de ira, de enojo, digo, bueno, no aguanto más, me divorcio. No, es todo un proceso, es todo un proceso, es todo un momento que va sucediendo. Y si nosotros entendemos bien el pasaje, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Si nosotros leemos el pasaje en Mateo, dice: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Se dan cuenta cómo el concepto había sido completamente cambiado, resumido a una simple expresión que deja mucho, que dista mucho del texto original. Lo que el Señor está diciendo es que si luego de un proceso, de una vida, un esposo encuentra en su esposa una conducta indecente, y eso no es que es una primera vez, sino que habla de una conducta, de un proceso donde esa mujer no toma el consejo, no deja de tener esa conducta pecaminosa o indecente, como dice la palabra. Entonces, después de todo ese tiempo, Moisés, como una última opción, no como algo definido, no como la única manera o la única opción, dice: dele carta de divorcio. No era algo que estaba haciendo como una obligación, no era algo que estaba como una imposición. Dice: bueno, entonces si tu esposa hace cosas indecentes, entonces automáticamente lo que toca es darle carta de divorcio, sino que nos habla como una opción, como una alternativa para cortar con toda esa cuestión pecaminosa. Bueno, ellos habían tomado este versículo. Este versículo o este concepto abarca hasta el versículo 4 del capítulo 24, y que habla de, bueno, de todo el proceso y de las consecuencias de emitir esa carta de divorcio. Ellos habían tomado estos 4 versículos y lo habían resumido a esta simple expresión donde Cristo dice: ustedes escucharon que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto era lo que ellos habían tomado. Esto era lo que ellos como nación practicaban. Esto era lo que ellos habían recibido como una enseñanza inspirada por Dios, o una enseñanza que venía de parte de hombres que habían sido guiados por Dios. Y entonces la sociedad estaba siendo afectada por todo este mal concepto o esta mala interpretación de la palabra de Dios. Bueno, Cristo toma este problema, y eso es maravilloso porque Él no es ajeno a los problemas de una sociedad o de una nación, no es ajeno a la situación particular de cada uno de los hombres en esta tierra, sino que a través del Evangelio Él nos da alternativas y medios llenos de gracia para tratar con cada uno de los problemas y situaciones complejas en la vida de los hombres. Él toma este mal concepto y lo pone sobre la mesa, no para acusar a diestra y siniestra, sino para enseñar qué es lo que Dios quiso decir a través de este mandamiento. Bueno, dice Marcos 10:9, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa era la idea original de parte de Dios.
El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el hombre no debe concebir una idea simple, facilista de liberarse de esa obligación asumida públicamente frente a testigos, pero también una unión frente a Dios. Bueno, Cristo va a poner el énfasis donde corresponde. Los rabinos y los fariseos de la época habían dicho y habían enseñado, es fácil desligarse de eso. El hombre puede dividir, puede romper lo que Dios unió. Lo puede hacer. ¿Cómo? Emitiendo carta de divorcio. Es una torpeza pensar así, porque atenta de lleno contra el diseño establecido por Dios para la primera institución que Él creó, que es el matrimonio. Los fariseos habían dado esa libertad, pero Cristo ahora se encarga de poner el foco y el acento en el lugar que corresponde. Él enfatiza que desde el principio el marido y la mujer deben permanecer a pesar de los problemas juntos, porque eso es lo que Dios ha diseñado. Bueno, no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero podríamos pasar gran parte de esta mañana considerando cómo Dios habla acerca del divorcio. Es verdad, Dios utilizó muchas veces la figura del divorcio para hablar acerca de su relación con la nación. Pero esto no está diciendo que Él abroga a favor del divorcio o que Él está de acuerdo con el divorcio. Él dice que en Malaquías capítulo 2 que Él aborrece, que Él detesta el divorcio. ¿Por qué? Porque justamente el divorcio atenta contra lo que Él ha creado, contra la idea principal del matrimonio, que es un hombre y una mujer unidos para siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y a pesar de toda complicación. Bueno, el Señor dijo, ustedes escucharon que fue dicho, pero dice el versículo 32, yo os digo. Bueno, esto nos lleva a considerar varias cosas. En primer lugar, la autoridad de Cristo, que en un momento más vamos a entrar en ese tema que es precioso, pero también nos ayuda a entender que tanto lo que encontramos en Deuteronomio 24, como todas las otras referencias en las escrituras que hablan acerca de la correcta aplicación del divorcio, son no solamente mandamientos que Dios estableció, sino mandamientos que Él inspiró a los hombres para que fueran escritos. Y esto nos habla de esa preexistencia de Cristo o de esa divinidad en Cristo, quien antes de que viniera en la tierra como hombre ya estaba presente, inspirando estos principios que ahora Él toma para enseñarlos correctamente. Ustedes escucharon, pero yo todo el tiempo a través de todas las escrituras os dije cuál es la manera correcta. Bueno, Cristo hace una clara distinción entre lo que ellos dijeron, lo que ellos entendieron y cómo ellos interpretaron. Y ahora les dice, pero yo les voy a decir cuál es la manera correcta de entender este mandamiento del divorcio. También fue dicho, pero yo os digo. Hermanos, esto es precioso porque siempre nos debatimos entre este conflicto, entre lo que yo digo, entre lo que yo entiendo y entre lo que Dios manda. Lo que debería ser una autoridad suprema de peso completo sobre nosotros es lo que Dios dice. Cuando hay dudas sobre algún asunto, lo que Dios dice es la respuesta acertada. Cuando hay grises entre una cosa y otra cosa, entre un tema y otro tema, siempre Dios debe resolver ese conflicto, debe resolver esa duda. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. La palabra debería ser nuestra autoridad. Pero el problema está, lo que vamos a ver es que por una mala interpretación, la palabra estaba presente, pero debido a esa mala interpretación, estaban procediendo incorrectamente, contrario a la verdad de Dios. Bueno, para los tiempos de Jesús había en el judaísmo dos escuelas de interpretación de la ley de Dios o de los mandamientos de Dios. Bueno, una era conocida como Shemai y esta permitía el divorcio solamente por una razón de una inmoralidad muy, muy grave. No era por cualquier inmoralidad, tenía que ser algo muy serio, una conducta permanente, una conducta donde no se viera una intención de cambios. Entonces ahí esta escuela de interpretación permitía que solamente en ese caso podía
ejercerse el divorcio. Sin embargo, había una segunda escuela, la que permitía el divorcio por cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, va desde lo más risueño hasta lo más torpe, pero era una escuela que abrogaba a favor del divorcio por cualquier razón. Imagínense cuál era la más popular entre los hombres. Bueno, la segunda, la escuela de Gilel, esta permitía que el hombre en cualquier momento, si su mujer ya no le atraía, él podía divorciarse, si su mujer le quemaba la comida, él podía divorciarse, si su mujer le respondía mal, él podía divorciarse, emitiendo carta de divorcio, si trataba mal a alguno de sus familiares o a sus padres, él podía divorciarse. Eso era lo que enseñaba esta escuela de interpretación de la ley de Dios. Y esa era la que estaba presente en aquel tiempo. Todos se estaban divorciando, todos ejecutaban esta supuesta libertad contraria al mandamiento de Dios por cualquier cosa. Bueno, ellos se apoyaban en esa palabra que leemos que dice que, bueno, esa palabra donde dice que el que repudia a su mujer dele carta de divorcio, y la razón para esa carta de divorcio era cualquier cosa, cualquier razón. Y dice históricamente que los rabinos, los sacerdotes se reunían y pasaban grandes horas debatiendo cuáles cosas más podían ir agregando como una opción viable para el divorcio. Bueno, lo vamos a ver en un momento más, en el capítulo 19 de Mateo. Es ese capítulo donde Cristo retoma este tema y le da un poco más de profundidad, pero lo que vemos en ese pasaje es cómo ellos tenían siempre presente el divorcio como una opción contrario a lo que Dios había establecido. Pero esta escuela de interpretación enseñaba que si había algo que no agradaba a su esposo, él tenía la libertad de divorciarse. Esto llevó, bueno, a esta triste conclusión de que el hombre podía divorciarse por cualquier cosa. Imagínense en nuestros tiempos. Bueno, el hombre no ha cambiado mucho. El corazón del hombre sigue siendo tan pecaminoso y tan inclinado a lo malo, tan egoísta como lo fue en aquel tiempo. Y esta era una escuela que estaba sumamente arraigado en la sociedad, y entonces todos están abiertamente haciendo uso del divorcio como algo que Dios había mandado, pero que era contrario al diseño de Dios. Bueno, la Biblia nos ofrece nos ofrece dos causas principales legítimas que podemos considerar en un contexto bíblico correcto para el divorcio. Bueno, una de ellas es lo que hemos visto, lo que está mencionando el pasaje, que es el adulterio. El adulterio, o acá la palabra nos va a decir que, bueno, versículo 32 dice la parte final, perdón, 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esa es la principal razón. Conforme a este principio, si en un matrimonio hay esta práctica, entonces la palabra de Dios nos habilita a proceder de esa manera. Y esto yo sé que suena muy superficial, yo sé que suena muy libre, pero no es tan fácil. Bueno, Dios quiere enseñarnos en esta mañana a través de este principio que el divorcio no es una opción. El divorcio no es, bueno, mi esposa me engañó o mi esposa hizo esto, entonces rápidamente, como un despechado, tomo esa opción y me divorcio. No, lo que el Señor nos está llevando a considerar es la gravedad de tomar esa opción. Por eso el versículo 32 dice lo que dice, que la única opción es si luego de una y otra amonestación la esposa permanece en esa conducta de fornicación, entonces la mejor alternativa sería el divorcio. Pero no es una opción, no es la opción número uno. Es un proceso en el cual ese esposo, con un corazón misericordioso, compasivo, tiene que ayudar y perdonar a su esposa. Y evidentemente esta situación habla de una condición espiritual, habla de una necesidad mayor que se evidencia a través de esa práctica, pero hay una cuestión más profunda y más urgente a tratar que el adulterio en sí. Bueno, Dios nos guarde
atravesar una situación como esa. No debe haber nada más doloroso que esto para un hombre, para el seno matrimonial, para una familia, ser parte de una conducta así. Pero al final de cuentas, lo que esto evidencia es una necesidad de Cristo, una necesidad de la gracia de Dios. Bueno, eso es lo que el Señor está también queriéndonos enseñar. La segunda razón es el abandono. Bueno, Pablo nos habla en 1 Corintios 7:15 que si un esposo está casada con una mujer incrédula y esta mujer decide dejarlo, bueno, eso le da la libertad, no por voluntad propia, sino porque la mujer lo dejó voluntariamente. Bueno, es una opción para también hacer uso del divorcio. Bueno, hay una tercera opción que muchos eruditos consideran como algo necesario, algo importante a considerar, pero que todo tiene que ser en un contexto adecuado y con un conocimiento pleno de las circunstancias que se está viviendo. Y esa tercera opción es la violencia familiar, donde hay una hermana que quizás está casada con un esposo no creyente, pero ese esposo no creyente le está dando, o sea, como dice Pablo, consiente estar con ella, pero en ese consentimiento le da un maltrato y ese maltrato no solamente tiene que ver con un maltrato verbal o psicológico, sino con un maltrato físico. Bueno, muchos consideran que esta es una opción válida para el divorcio. No tenemos el tiempo ahora para dedicarnos y hablar sobre este tema, pero hay, sobre todo el pasaje de 1 Corintios 7:15, hay algunos que lo interpretan de una manera que nos ayuda a comprender con mayor claridad este asunto. No hay un versículo que nos diga esta es la tercera opción o si una mujer está sufriendo violencia doméstica puede divorciarse, pero sí podemos llegar a esa conclusión a través de distintos principios en las escrituras. Donde hay un caso extremo de abuso, eh, bueno, no podemos forzar o aconsejar a la persona que se quede en ese lugar para seguir siendo maltratada, abusada o violentada. Bueno, el matrimonio tiene que ver con algo completamente distinto a eso. El diseño de Dios para el matrimonio es que dos personas se unan voluntariamente, es una decisión personal de dos personas en su cabal juicio que deciden estar juntos y no solamente deciden estar juntos por un X cantidad de tiempo, deciden estar juntos el resto de sus vidas. Y esa unión no solamente implica esa decisión de sí, quiero estar juntos con esta persona, sino que implica un marco bueno, de compasión, de cuidado, de paz sobre todas las cosas. Y cuando eso no está, eso está atentando contra el diseño de Dios y eso es una opción que estamos considerando en esta mañana como una opción válida para el divorcio como un tercer caso necesario. Mateo 19, quiero que me acompañen hasta ahí, hermanos, por favor. Mateo 19, versículo 3. Y van a notar lo que les mencionaba hace un momento, de qué manera ellos, sobre todo los fariseos, tenían una intención determinada en, bueno, ahondar en estos temas, ¿no? Y les gustaba discutir acerca del divorcio, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y en ese momento el Señor es puesto en escena y dice versículo 3, entonces vinieron a él, a Cristo, los fariseos tentándoles y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Se dan cuenta cómo hay una doble intención? Lo que veíamos en Mateo 5:31 es que ellos habían entendido que habían mal entendido que podían divorciarse de sus esposas por cualquier causa. Pero ahora hay una pregunta con malas intenciones. Dice que ellos vinieron para tentarle y le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos lo hacían. Esa era su práctica cotidiana, esa era la manera en que ellos habían mal entendido el mandamiento de Dios. Entonces Cristo, versículo 4, le responde diciendo, ¿no habéis leído perdón, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. ¿Qué le está diciendo Cristo? Bueno, le está diciendo lo que encontramos en Génesis capítulo 2 y le está diciendo, este es el diseño de Dios. Lo que Dios determinó para un hombre y una mujer es que permanezcan, juntos el resto de su vida. Él les dice, bueno, ¿quieren saber qué es lo que Dios manda? Que no se separen. No es correcto que el hombre se divorcie, y menos por cualquier tontera o por cualquier causa, porque lo que Dios determinó es que el hombre se una a una mujer y que permanezca con ella para siempre. Versículo 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y ahí está el principio, dice, no lo separe el hombre. Y podríamos agregar, no es correcto, pero podríamos agregar, decir, menos por cualquier pavada. No es correcto que el hombre separe lo que Dios unió, no es correcto que Dios atente contra el diseño de Dios, y menos por cualquier cosa. Esa es la pregunta. ¿Es correcto que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? No, no es correcto, está diciendo Cristo, porque lo que Dios diseñó para el hombre es una unidad permanente. Y el divorcio atenta contra ese diseño de Dios. Pero noten esto, versículo 7, ellos no se quedan con esa respuesta. Ellos están siendo confrontados con la respuesta de Cristo. Ellos están quedando en evidencia de que su pregunta es una pregunta maliciosa, pero que su interpretación de la ley de Dios es algo que va contra el diseño de Dios. Entonces ellos ahora sacan sus herramientas de defensa y le dijeron, pero ¿qué? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dice, no, no es correcto. Dios estableció que un hombre se quede para siempre con su mujer. Entonces ellos dicen, pero ¿acaso la ley de Moisés nos dice que podemos enviar carta de divorcio a nuestras esposas? Versículo 8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, esta era la gravedad del tema. Esto es lo que Cristo también está señalando. Ellos estaban divorciándose por cualquier cosa, las mujeres eran repudiadas de sus esposos, automáticamente al recibir esa carta ellas quedaban ligadas de ese compromiso de vida que habían asumido con un compañero, y ahora esto estaba atentando en toda la sociedad. Todas las mujeres jóvenes solteras estaban ahí en vilo, en duda si era prudente, conveniente casarse o no, porque por cualquier carta su esposo podía repudiarlas y podían quedar solas en la sociedad. Pero también algo más grave que llevaba a una pecaminosidad creciente en la sociedad era que yo repudiaba a mi esposa y rápidamente me casaba con otra mujer, pero esa mujer que quedaba sola, desprotegida de su esposo, rápidamente tenía que casarse para poder sobrevivir, no por una cuestión social o legal, sino para poder vivir. Pero entonces, en ese afán de seguridad y de resguardo, ella no había sido desligada delante de Dios de esa ley y de ese mandamiento establecido. Entonces, no solamente su esposo no estaba libre de su esposa a pesar de esa carta de divorcio, sino que él cometía pecado casándose con otra mujer, y esa mujer se casaba con otro hombre y ella estaba pecando, y ese hombre inconscientemente estaba pecando contra Dios. Y Cristo dice, esto es lo que está pasando. Esa es la gravedad de este tema. No se trata simplemente de una mala interpretación de la ley de Dios. Noten, miren las terribles consecuencias que acarreamos por no entender lo que Dios ha dicho. Por eso versículo 9, versículo 9 le dijo que cualquiera que repudia a su mujer a salvo por fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. La respuesta de Cristo está en el versículo 8, donde él dice que esto fue dado por la dureza de su corazón, por eso permitió repudiar a vuestras mujeres. La respuesta de Cristo es no, no está permitido.
No está permitido repudiar a nuestras mujeres por cualquier cosa. La única opción como última es si a causa de adulterio, entonces, por la dureza de su corazón, Dios permitió esto. Bueno, eso es lo que el Señor les está enseñando. Jesús ve la intención y les muestra la intención original de la ley. El divorcio se permite únicamente cuando alguna de las partes del matrimonio, a causa de su infidelidad, se rebela contra el compromiso asumido, atenta contra el vínculo matrimonial, y entonces, no como algo establecido por Dios, sino a causa de la dureza del corazón del hombre, se les da una opción, y eso es el divorcio. Bueno, los fariseos interpretaban que las instrucciones de Moisés era algo así ligero, algo así de simple, que, bueno, si encontraban algo desagradable en sus esposas, entonces ellos entendían, Moisés nos permitió divorciarnos. Bueno, pero Cristo está mostrando que eso no es lo que Dios había mandado, y ellos están malinterpretando la verdad de Dios. Entonces lo que Cristo está diciendo es que cualquiera que se divorcia de su esposa, si no es sobre la base de lo que él establece, la infidelidad de su esposa, está pecando contra Dios y atentando contra el diseño divino para el matrimonio. Bueno, es interesante notar cómo en pocas palabras de Cristo podemos encontrar tanta luz, tanta verdad, tanta profundidad sobre un contexto histórico de cientos y cientos de años. Lo que ellos habían creído por cientos de años equivocadamente, en una sola respuesta de Cristo quedó completamente desbaratado, rápidamente. Y así sucede con nosotros, así sucede con la palabra de Dios. Esa es la palabra que Él nos ha dejado con esa autoridad, con ese poder, con esa luz. Simplemente tenemos que disponernos el corazón y lidiar con ese entre lo que yo digo y lo que Él dice. Cuando nosotros tenemos un corazón sensible a la palabra de Dios, esto es lo que sucederá. Cantidad de prejuicios, cantidad de malas interpretaciones son rápidamente barridas de nuestra mente y quitadas de nuestro corazón para tener claridad con base en la palabra de Dios. El versículo 32 de Mateo 5 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estas son las palabras dulces, santas y preciosas de Cristo. Son palabras llenas de autoridad del cielo. Jesús no apela a otra autoridad, no dice, bueno, la escuela de interpretación dice tal cosa, el rabino fulano de tal dice tal cosa. No, él dice, yo os digo. Y en ese contexto esto hubiera sido algo terriblemente desafiante. Esto le hubiera costado a Cristo la muerte por lapidación. Él tendría que haber sido apedreado. No era un rabino reconocido, no era un rabino oficial de la nación, entonces ponerse en ese lugar de autoridad implicaría la muerte o mínimamente el desprecio y el rechazo de los oyentes. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque él no estaba loco, él no estaba haciendo uso falsamente de un derecho que no tenía, él era Dios. Y en su condición de Dios, él tiene la libertad y tiene la obligación de decir, esto mando en mi condición de Dios. Yo soy el autor de este libro, yo soy el dador de esta ley, y yo les voy a mostrar cómo debe ser interpretada correctamente la verdad de Dios. Jesús se presenta como el intérprete definitivo de la ley de Dios. Todas las palabras, toda la escritura, toda la Biblia habla de Él. Y no solamente Él es el tema central de las escrituras, sino que a través de Él, de sus enseñanzas, nosotros aprendemos cómo interpretar la ley que Dios nos ha dado. Él no solamente trajo la ley al pueblo, sino que ahora está enseñándole a su pueblo la correcta interpretación y aplicación de las escrituras. Bueno, en el Antiguo Testamento el adulterio, conforme vemos en
Levítico 20, el versículo 10 dice que el hombre que era encontrado en ese acto de adulterio o de fornicación, la consecuencia era la muerte. No había otra alternativa. Ahí no había ni carta de divorcio ni segundas oportunidades. Automáticamente, como ese hombre era encontrado en el acto mismo del adulterio, tenía que morir. De la misma manera los homosexuales y de la misma manera los que, bueno, golpeaban a sus padres o desobedecían a sus padres. Bueno, eso era lo que la ley establecía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué momento el divorcio entró en juego? Porque de esta manera, bueno, no hacía falta divorcio porque si una de las partes de un matrimonio adulteraba, era descubierto, esa persona moría automáticamente. Y entonces se cumplía la ley de Dios de que hasta que la muerte los separe. Literalmente era la muerte lo que rompía esa ley, ese compromiso de matrimonio. No había prácticamente adúlteros en Israel, porque cuando eran descubiertos, morían. Parece que en algún momento durante la historia de Israel el divorcio se permitió para que tomara lugar, para que ocupara el lugar de las ejecuciones como un castigo legítimo contra el adúltero. Bueno, esto no es algo que encontramos en las escrituras, pero sí algo que podemos ver históricamente, porque podemos ver al rey David que no es apedreado en su adulterio, vemos luego al Señor tratando con la mujer adúltera y no los hombres quieren apedrearla, pero él interviene y dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y no se le permite a esa mujer cumplir con la ley establecida en su momento de que el adúltero tenía que morir apedreado. Bueno, hay varias escenas más que nos servirían como ejemplo de esto, pero lo que sí podemos ver es que a partir de un momento, no sabemos cuándo, pero a partir de un momento, la ejecución fue reemplazada por el divorcio. Cuando era el adúltero descubierto, la opción era el divorcio. Se rompía esa unión, se dividía ese matrimonio. Pero el Señor dijo que esto no era algo que él quería, sino que a causa de la dureza del corazón del hombre se le permitió divorciarse o repudiar a su mujer, pero dice, al principio no fue así. Bueno, al principio no era esto lo establecido, pero fue a causa del hombre, de su pecado, de su rebeldía, que Dios de alguna manera permite que el divorcio tuviera lugar entre el pueblo. Bueno, frente a esta realidad, Dios permite el divorcio, viendo la condición del hombre, viendo la dureza de su corazón. En aquel tiempo, cuando la ley fue establecida, ellos estaban bajo el gobierno teocrático y en esa manera, en esa sociedad, la ley era fácilmente fácil de cumplir, esa es la idea. Pero luego, dice, a causa de la dureza, el hombre fue alejándose de Dios, su corazón se fue pervirtiendo, inclinándose más y más a la rebeldía, al pecado, fueron afectados de alguna manera por otras culturas y por otros pueblos. Entonces lo que antes parecía algo fácil de cumplir, ahora comenzó a complicarse, y muchos afirman que es a través de esa situación. Y lo que Dios está diciendo es: a causa de la dureza del corazón del pueblo, ya no puedo tratarlo como lo había establecido. Entonces la opción es el divorcio. Bueno, pero dice el Señor, al principio no fue así. No queremos con esto dejar la idea equivocada de que el divorcio es algo que Dios estableció. El divorcio es algo que Dios permite como consecuencia de la dureza del pecado en el corazón del hombre. No es su diseño, no es lo que Él estableció, es algo que Él permite simplemente a causa del hombre. Pero entonces lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje es que lo que Dios tiene en alta estima es el matrimonio. Por eso aborrece el divorcio, porque el divorcio atenta contra lo que Él creó, contra ese diseño precioso que Dios concibió en la eternidad para sus hijos, para su creación. Lo que Cristo está diciendo es: ustedes están mal interpretando la palabra de Dios, están haciendo pecar al pueblo, pero también están ofendiendo a Dios, atentando contra el matrimonio. Esto es algo que debemos cambiar, esto es algo que debemos considerar. Y eso es lo que el Señor vino a enseñarnos, eso es lo que el Evangelio
nos recuerda. Ezequiel nos habla acerca de que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Dios toma su participación espiritual en nuestra vida y la regeneración tiene lugar en nosotros, Él lo figura de esta manera: un corazón de piedra sale y viene un corazón de carne que ahora vive en la ley de Dios, ama esa ley, atesora esa ley, vive por esa ley, camina en esa ley. Ahora, esa situación no nos privará de tener matrimonios que se vean afectados por el pecado y por la dureza de nuestro corazón. Pero nunca, aún en ese momento, la opción es el divorcio. La opción es de una persona regenerada es proceder en misericordia, en compasión, haciendo uso de las herramientas espirituales de su gracia suficiente para tratarnos en el matrimonio como Dios manda y espera que sus hijos se traten unos a otros. Bueno, 1 Corintios 13, cuando nos habla del amor, tiene mucho que ver con esto. Ese amor es lo que debe florecer o es lo que debe estar todo el tiempo entre un hombre y una mujer casados conforme al diseño de Dios. Soportarnos, tolerarnos, ser pacientes, ser compasivos, ser misericordiosos unos con otros. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. El divorcio no entra en esa ecuación. Sí, muchas veces el matrimonio puede tornarse difícil. Sí, las relaciones matrimoniales pueden llegar a ser un peso, llegar a ser una tortura. Pero en Cristo tenemos la gracia suficiente para remediar esa situación. Por eso Cristo dijo: yo os digo, el matrimonio no es la opción. Perdón, el divorcio no es la opción para el matrimonio. La opción es la gracia de Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos vino a ofrecer. El Evangelio no solamente vino a hablarnos acerca de cómo reconciliarnos con Dios. El Evangelio vino a enseñarnos, vino a mostrar que aún el matrimonio debe y puede ser afectado por la gracia redentora de Dios. Es fácil vivir el Evangelio reunido en la iglesia. Lo que Dios nos llama es no tomar el atajo del divorcio, sino a vivir el Evangelio con nuestro cónyuge como Dios manda. Y eso evitará toda opción de divorcio. ¿Podemos separarnos por cualquier cosa? No. En todo problema, en toda situación, debemos hacer uso de la gracia de Dios, debemos hacer uso de los mandamientos de Dios, debemos actuar y proceder como Dios manda. Entonces, de esa manera honramos a Dios y honramos el matrimonio. Lo que Dios está enseñando es que el divorcio es la última opción. La primera opción es Cristo. En todo momento, en toda crisis, en todo problema, en toda pelea matrimonial, lo que Dios nos llama es mostrar a Cristo. El divorcio puede ser una opción facilista que muchos toman, porque el llamado del Evangelio, aún en ese matrimonio donde uno de los cónyuges por alguna razón adulteró y atentó contra esa unión santa y pura del matrimonio, aún ahí es una opción preciosa para ejercer la misericordia, el perdón y la compasión como Dios hizo con cada uno de nosotros. Hermanos, estos dos versículos están llenos de enseñanza, de profundidad y nos muestran cómo el Señor ha venido para resolver muchas de nuestras cuestiones sociales y personales en esta tierra. El Evangelio es esa oportunidad que Él nos ha dado para que la medida que el Evangelio sea parte de nuestra vida y parte de nuestra fe, todas las cosas comienzan a acomodarse según lo que Dios ha determinado. Que el Señor nos ayude a considerar esto con los ojos adecuados, con una interpretación correcta, a entender que Él vino a resolver los conflictos en el matrimonio, no a intensificarlos. Él vino a ayudar a los matrimonios, no a romperlos. Por eso considera el divorcio como algo negativo que va en contra de lo establecido por Dios. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a vivir a la luz de su verdad. ¿Sí? Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte por este tiempo juntos y gracias por tu palabra, porque ella siempre nos
lleva un paso más hacia el conocimiento de tu voluntad y nos ayuda a entender cosas que quizás no son tan simples de entender y que nos cuesta tanto asimilar y vivir, Señor. Entendemos que al final cada circunstancia y cada situación en nuestra vida son un llamado a vivir el Evangelio. Padre, qué difícil es para nosotros andar a la luz de esta realidad. Qué difícil es para cada uno de tus hijos, Señor, tener un comportamiento como el de Cristo, un comportamiento según el Evangelio que decimos tener. Pero sabemos que si bien la realidad humana es que es imposible, la realidad espiritual por estar en Cristo nos enseña que tú nos ayudas y nos capacitas para que podamos seguir adelante a pesar de los conflictos y podamos honrar el matrimonio como tú lo has honrado. Padre, te pedimos que nos bendigas en lo que resta de la reunión y que tú sigas con nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.